Bienvenidos a la explicación del apartado 532 titulado El progreso científico. En el anterior apartado vimos la cuestión de la demarcación, vimos las filosofías de los verificacionistas y de los falsacionistas. Según los posteriores filósofos de la ciencia, tanto verificacionistas como falsacionistas tienen en común compartir una visión optimista respecto al avance científico, porque para ellos la ciencia va progresando y mejorándose poco a poco, acumulando teorías que cada vez están más cerca de la verdad y que cada vez son más perfectas, que se van puliendo más a través de la experiencia. Tanto para verificacionistas como para falsacionistas, la ciencia tiene un carácter progresista. La ciencia va acumulando conocimientos, los conocimientos se van escalonando unos sobre otros para así conseguir ir evolucionando en el progreso de cada una de las ciencias. Poniendo el ejemplo, si cogemos visto desde esta perspectiva, la física, por ejemplo, a lo largo de la historia, imaginemos, hagamos el experimento mental de que la física actualmente es un gran libro en el que se han escrito 10 capítulos. Pues para estos filósofos, en el periodo clásico se escribirían el primer y el segundo capítulo, en el Renacimiento se escribirían el tercero y el cuarto, y a lo largo de los diferentes siglos se habrían ido añadiendo nuevos capítulos a ese gran libro de la física, de la ciencia física. Esta es la visión que tendrían verificacionistas y falsacionistas sobre el progreso científico, como algo acumulativo. Sin embargo, vamos a ver en este apartado un par de filósofos que discrepan con esta visión. El primero de ellos es Thomas Kuhn. Thomas Kuhn es un físico teórico que se interesó por la historia de la ciencia y acabó revolucionando toda la filosofía de la ciencia, porque para él la ciencia no avanza de forma progresiva. Para Thomas Kuhn, la ciencia se rige por paradigmas científicos. Un paradigma científico es un conjunto de valores, creencias y afirmaciones teóricas que comparten todos los miembros de una comunidad. Un paradigma científico sería una visión amplia de la realidad que durante un determinado periodo tiene vigencia en una determinada ciencia. A lo largo de ese periodo de vigencia de un paradigma se desarrolla lo que viene a llamarse, entre comillas, ciencia normal. Una ciencia normal es un periodo en el cual vige un paradigma, un periodo en el cual todos los científicos están de acuerdo con una forma de entender la realidad, con un determinado paradigma científico y que permite que la investigación vaya acumulando nuevos conocimientos durante ese periodo, durante el periodo de vigencia de ese paradigma. Durante ese periodo, todos los casos que no caen dentro del paradigma, todos aquellos casos extraños de los que no puede dar cuenta el paradigma son menospreciados. Esos casos extraños son las anomalías y se van acumulando. ¿Qué ocurre? ¿Cuándo termina un paradigma científico? Un paradigma científico termina cuando todas esas anomalías tienen tal volumen que hacen que el paradigma se quiebre, que todas esas creencias entren en crisis y los científicos dejen de estar de acuerdo con ese paradigma y se produzca, por tanto, lo que Kuhn llama una revolución científica, o en otros términos, un cambio de paradigma. Bien, siguiendo con el ejemplo que anteriormente os puse, para Thomas Kuhn, la física no sería un gran libro que a lo largo de su historia se van escribiendo capítulos, sino que durante un periodo de ciencia normal, mientras vige un paradigma, se escribe un gran libro. Con el ejemplo que acabo de utilizar, sería el gran libro de la física. Y del gran libro de la física se escribirían en un periodo de vigencia de paradigma los 50 capítulos. Y ese libro tendría vigencia durante todo ese periodo y en un momento dado el paradigma entra en crisis, con lo que ese gran libro de la física se descarta y se pasa a escribir un nuevo libro de la física. De tal forma que la evolución de los conocimientos científicos ya no es progresiva. Perdón, que por reflejo de la cámara tengo que hacerlo al revés. Durante ese periodo la ciencia no avanza progresivamente. No se van acumulando unos conocimientos sobre otros y se va llegando a un nivel progresivamente superior de conocimiento, sino que el avance de la ciencia es discontinuo. Es recto durante una temporada, se produce una revolución científica, vige un paradigma durante cierto tiempo, se produce una revolución científica y luego continúa así, de tal forma que el avance de la ciencia sería como una especie de dibujito así, ¿vale? Iría a trozos, las ciencias avanzarían a saltos, ¿vale? Estables durante un determinado periodo, explota ese paradigma y viene otro paradigma distinto.
Bien, para poneros un ejemplo real, esto es algo que ha pasado con la psicología. Cuando surge la psicología en la segunda mitad del siglo XIX de manos de Wilhelm Wundt, el concepto fundamental que rige la investigación de los psicólogos es la conciencia. Lo que se intenta explicar es cómo funciona la conciencia. Entonces, toda la psicología se basa en estudio de la conciencia, morfología de los actos, la voluntad y la conciencia. Se hacen un montón de libros y toda la psicología es un estudio de la conciencia. ¿Qué pasa? Que hay un montón de casos que esto de la conciencia no explica. Cuando somos libres, o los actos inconscientes, o todos los deseos, o los trastornos mentales, o los errores, o los sueños. Entonces, ese paradigma de la conciencia cada vez tiene más anomalías, cada vez hay más cosas que no puede explicar. Entonces, en un momento dado, ese paradigma entra en crisis y surge un nuevo paradigma. En este caso, el psicoanálisis. El concepto fundamental del psicoanálisis, como ya sabéis, es el inconsciente. Entonces, ¿qué ocurre? Que con el nuevo paradigma psicoanalítico, con el nuevo paradigma científico, que es el psicoanálisis, pasan a entenderse un montón de casos más. Se explica todo lo que explicaba la psicología de la conciencia, más un montón de anomalías que esta psicología de la conciencia no podía explicar. Entonces, durante una temporada el psicoanálisis es el que triunfa en la psicología y todos son investigaciones alrededor del inconsciente, la fuerza del inconsciente, el reflejo del inconsciente en la voluntad, los deseos, el eros, el tánatos. Y llega un momento en el cual el psicoanálisis hay un montón de cosas que no puede explicar, de las que no puede dar cuenta. Con lo que el psicoanálisis entra en crisis y surge un nuevo paradigma. Este nuevo paradigma es el conductismo. Y durante muchas décadas la psicología se rige por el paradigma conductista. Pues bien, esta historia de la psicología es un reflejo de, según Thomas Kuhn, cómo evolucionan las ciencias. Las ciencias no evolucionan de forma acumulativa y progresiva, sino que funcionan por rupturas con el paradigma. Vigencia de un paradigma, revolución científica, paradigma, revolución científica, y así todo el rato. ¿Vale? Bien, según esta perspectiva, según este punto de vista, como vemos, la verdad de una teoría científica solo puede ser entendida dentro de un paradigma. ¿Vale? Con lo cual, el progreso es falso. No nos vamos acercando cada vez más a la verdad, sino que las cosas son verdad durante una determinada época, durante el tiempo en el que tiene vigencia un paradigma. La verdad no es algo que se descubre y hacia lo que nos acercamos, sino que es algo que es caduco, que tiene una vigencia muy temporal, que dura lo que dura un paradigma. Bien, esta es la filosofía de Thomas Kuhn. Ahora vamos a ver la filosofía de Imre Lakatos. Para Lakatos, el falsacionismo de Popper es una teoría filosófica muy potente, pero es insuficiente. Él, de hecho, dice que este falsacionismo es ingenuo, con lo que Lakatos propone un falsacionismo sofisticado. Propone coger todo el análisis de Popper y darle un nivel de complejidad mucho más alto. ¿Cómo? A través del estudio de las teorías científicas. Bien, para Lakatos, las teorías científicas están relacionadas entre sí en programas de investigación científica. ¿Vale? Es como si las teorías no fueran átomos sueltos, no son teorías individuales que flotan por el espacio intelectual de cada ciencia, sino que están unidas entre sí, forman como una red entre ellas, están relacionadas. Esta red se llama programa de investigación científica. ¿Y qué ocurre? Que cuando queremos derribar una teoría científica, tenemos que atacar a todo ese programa de investigación científica, pero no a las hipótesis auxiliares, sino que tenemos que ir hacia el núcleo duro, ¿vale? Porque hay un montón de teorías que tienen la función de ser hipótesis auxiliares que protegen, son una especie de círculo protector que defienden el núcleo duro de una teoría. En el caso del psicoanálisis, por ejemplo, sabemos que el núcleo duro del psicoanálisis, y lo hemos estudiado en clase, es el concepto del inconsciente. Pero sabemos que el psicoanálisis dice muchas más cosas. Dice que el eros y el tánatos son los motivadores de la conducta humana, piensa que el ser humano llega al periodo de madurez yendo más allá o sobreponiéndose al complejo de Edipo, que los sueños tienen un papel fundamental en nuestro equilibrio mental. Bien, ¿qué ocurre? Que, según la visión de Lakatos, y ejemplificándolo con el psicoanálisis, puede haber un montón de teóricos que ataquen el eros y el tánatos, que ataquen la influencia de los padres, es decir, que discrepen de muchas de las teorías del psicoanálisis,
Pero sin embargo el psicoanálisis sigue funcionando, porque solo se ha atacado a las hipótesis auxiliares, ¿vale? ¿Cuándo entra en crisis realmente el psicoanálisis? Cuando se ataca el concepto de inconsciente, que es su núcleo duro. El momento en el cual los psicólogos rechazan la existencia del inconsciente o la validez del inconsciente como concepto analítico psicológico, el psicoanálisis entra en crisis. Pero el psicoanálisis solo entra en crisis cuando ha sido atacado su núcleo duro, no su círculo protector, no sus hipótesis auxiliares. Podemos seguir siendo podemos seguir compartiendo los principios del psicoanálisis si pensamos que igual Freud se exageró con el papel que él pensaba que tenía el sexo en la configuración de nuestra mente, si igual pensamos que la relación con nuestros padres es un poco exagerada respecto a la creación de nuestra identidad, porque pensemos que también pues, nuestra relación con los amigos o con los profesores en la escuela o con los medios de comunicación tiene un papel fundamental. Podemos discrepar del psicoanálisis en muchas cosas, pero el psicoanálisis se mantendrá y sobrevivirá mientras no se ataque su núcleo duro. En el momento en el que yo deje de creer en el inconsciente, deje de pensar que el inconsciente no es lo que explica fundamentalmente el comportamiento humano, si yo acepto esa creencia, que el inconsciente no es el motor fundamental de nuestros actos, ahí sí que entra en crisis el psicoanálisis, porque ese es su núcleo duro. De tal forma, recopilo rápidamente, tanto verificacionistas como falsacionistas tienen en común que tienen una visión progresista y optimista de la ciencia, porque piensa que las ciencias se van acumulando, que los conocimientos se van escalonando unos sobre otros y que así las ciencias se van desarrollando, van evolucionando. Kuhn no está de acuerdo con esto. Kuhn cree que la ciencia no progresa, que la ciencia no avanza ni progresa, sino que van surgiendo nuevos paradigmas, que hay unos periodos de investigación conocidos como ciencia normal en los que rige un determinado paradigma, una visión amplia de la realidad que supone una serie de valores, creencias y afirmaciones teóricas que comparten los científicos y que en ese periodo de investigación una ciencia va acumulando conocimiento hasta que las anomalías que ha ido dejando a un lado tienen tal peso que producen una revolución científica, hacen que el paradigma se quiebre y que surja un nuevo paradigma, que puede explicar tantas cosas como el paradigma anterior y además dar cuenta de esas anomalías. De esta forma, la verdad no sería algo a lo que nos acercamos, sino que sería algo que tenemos que entender siempre dentro de un determinado paradigma. Por otro lado, Lakatos, aunque acepta el falsacionismo de Popper, piensa que es ingenuo y propone uno sofisticado. Para Lakatos, las teorías científicas están relacionadas entre sí en programas de investigación científica y todo un programa de investigación se mantendrá mientras no se desmienta su núcleo duro, mientras no se ataque a su núcleo duro. Pero se pueden descartar un montón de teorías que forman el círculo protector, un montón de teorías que tienen la función de hipótesis auxiliares para el núcleo duro, y aún así, aunque se ataquen y se refuten todas estas teorías auxiliares, el paradigma se mantendrá. El programa de investigación solo entrará en crisis cuando se ataque el núcleo duro. Bien, pues ya está. Y ahora, para pasar nuestro confinamiento, os recomiendo una serie. Es mi serie de televisión favorita, se llama Westworld. Este es un muñeco que representa a Bernard, el jefe de guionistas de Westworld. Westworld es una serie maravillosa, están ahora mismo estrenando la tercera temporada, sacan un capítulo cada semana, pero yo sobre todo os recomiendo la que es especialmente pertinente para esta asignatura de filosofía, es la primera temporada. Westworld es una serie de ciencia ficción que está situada en un futuro cercano y trata sobre una especie de parque de atracciones en el cual hay robots que simulan el antiguo oeste. Entonces, quien compra la entrada de ese parque de atracciones puede pasar una semana, dos, un mes, en función de lo que pague y hacer ahí lo que le dé la gana. Es totalmente libre, de tal forma que los humanos que van a ese parque de atracciones hacen lo que quieren con los robots. Como plantea Westworld, el dilema y el detonante del conflicto de Westworld arranca cuando uno de esos robots empieza a tener memoria. Porque la memoria de los robots, todo lo que han vivido a lo largo de ese día, se borra por las noches. Pero hay un robot en el que eso no ocurre, un robot que empieza a recordar. Y como vimos en temas anteriores, la memoria es la raíz de la identidad. Con lo cual los robots empiezan a desarrollar identidad. Y en ese sentido, ¿qué diferencia un robot de un ser humano? Esto es lo que plantea
Westworld, una maravillosa serie, interesantísima, muy profunda, extremadamente profunda, con unas actuaciones excelentes y que os recomiendo que veáis para hacer más llevaderos estos días de encierro. Sin más, muchas gracias y un saludo para todos.